Hola, mis estimados participantes, bienvenidos al módulo 2. Permítanme presentarles la pantalla. Continuamos, mis estimados participantes, con el módulo 2 denominado la investigación educativa. En este módulo 2 del diplomado intentaremos satisfacer las siguientes competencias específicas. En primero, que tenemos que comprender la investigación como un proceso social colectivo, interpretar las interrogantes qué investigar, para qué investigar y por qué investigar, reconocer los problemas o presupuestos epistemológicos de la investigación educativa, diferenciar el enfoque cuantitativo del cualitativo, identificar las fases de la investigación educativa, desarrollar la actividad que está planificada y organizada en esta plataforma y valorar la importancia que tiene la investigación para la construcción del conocimiento en la ciencia, la tecnología y la innovación. Como pueden darse cuenta, estas competencias específicas que tenemos planteadas son bien interesantes porque nos va a permitir tener una idea general muy clara, pero también concreta, de lo que es la importancia de investigar en educación. En esta lámina se trata de explicar en una forma muy concreta los alcances de la investigación educativa. La investigación educativa es entendida como una disciplina. Algunos autores nos plantean que la investigación educativa es una ciencia. Sin embargo, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro concepto, podemos conceptualizarla a nuestra manera. Mediante la investigación educativa podemos adquirir las bases de lo que significa investigar en educación. También nos permite, a través del uso de diferentes metodologías, establecer nuevos conocimientos, nuevas estrategias, nuevos basamentos teóricos y metodológicos. Impactan necesariamente a la sociedad porque nos transmite conocimientos e ideas que pueden desarrollar más los procesos de investigación educativa. Y por supuesto, el hecho de trabajar hoy en día con todos los medios tecnológicos ha impactado de sobremanera los procesos de la investigación educativa. Veamos entonces algunas interrogantes. Yo traje acá algunos autores que han venido hablando sobre qué es investigar. Por ejemplo, Anderé, que es un estudioso de la investigación, nos habla de que es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico. Sorilli Torres, otro estudioso de la investigación, nos habla que la búsqueda de conocimientos y verdades que nos van a permitir describir, explicar, generalizar y predecir los fenómenos. Tamayo nos dice que la investigación es un proceso mediante la aplicación del método científico. Y Manterola y Oxen, un autor que me gustaría lo leyeran, que está entre los documentos básicos de este módulo, nos plantea que es un proceso que tiene como finalidad generar conocimientos a través de la producción de nuevas ideas y solución de problemas en la sociedad. Me gustaría pues que vayamos pensando en interrogarnos para que luego cuando entremos al momento de discusión podamos cada uno de nosotros indicarnos qué es investigar. También que continuemos estudiando por qué investigar. Cada uno de nosotros tiene sus ideas de por qué investigar. Unos dicen, bueno, que es por prestigio profesional, otros para alcanzar un reconocimiento o para publicar o para sentirse bien, otros para obtener financiamiento, viajar a congresos cuando se podían asistir a los congresos, para ser parte de la élite de los investigadores, para fortalecer nuestra disciplina, para resolver problemas en las áreas prioritarias, para generar conocimiento, para divulgar y socializar lo producido en la investigación. Como pueden ver ustedes, existen muchos planteamientos acerca de por qué investigar. Particularmente, como investigadora considero que investigamos para generar conocimientos que permitan solucionar problemas, pero que a la vez sea la forma de publicarlos y divulgarlos, porque
particularmente considero que aquello que no se publique no es una investigación. Entonces, tenemos que buscar los mecanismos de que nuestras investigaciones sean publicadas en revistas arbitradas o indexadas. Luego nos preguntamos, ¿para qué investigar? Bueno, ¿para qué investigar? Yo tomé algunas ideas de muchos autores. Dicen que para generar conocimientos y solucionar problemas, para formular nuevas teorías o modificar las existentes. Esto lo dice Mario Bunge. Para alcanzar una perspectiva global e interdisciplinar de la ciencia, para ser un docente investigador. Los que somos docentes sabemos que investigar es fundamental porque nos permite trabajar en el aula y a partir del aula, que ésta se considera un laboratorio, generar procesos y cambios. Investigamos también para tener una mirada crítica sobre la realidad o el contexto, para mejorar procesos en la organización donde participo, para tener un pensamiento crítico que nos permita reflexionar sobre la práctica. Entonces, estas son interrogantes que más tarde las vamos a discutir y ustedes van, y vuelvo y repito, a responderlas conjuntamente conmigo. Luego, ¿qué es una investigación? Bueno, una investigación no es más que un proceso sistemático, organizado, controlado, que utiliza método deductivo o inductivo, dependiendo del enfoque, que emplea instrumentos y procedimientos especiales con miras a la resolución de problemas, a la búsqueda de respuestas en torno a una situación o a la adquisición de nuevos conocimientos. Sobre esta temática han escrito muchos los autores. Ustedes en la bibliografía básica y complementaria tienen algunos documentos que nos van a permitir a nosotros tener una consideración o un concepto o aproximarnos a un concepto acerca de lo que es la investigación. Luego, es importante plantearnos acá esos enfoques y presupuestos epistemológicos que tiene la investigación educativa. Yo tomé algunas ideas de Moreno 2002 que nos plantea tres grandes presupuestos y enfoques. Uno de ellos es el problema de la fundamentación del conocimiento, porque en el pasado se planteaba que para que se fundamentara una investigación era necesario generar axiomas, leyes, principios, estructuras y que por supuesto no fuera afectado por un sujeto conocente, contextualizado. Popper es considerado como el primer epistemólogo que cuestiona este punto al afirmar que las teorías científicas son conjeturas y por lo tanto que no existe modo de no errar. En este sentido, las propuestas de Popper llegaron a radicalizarse en la filosofía de pensadores como Kuhn, Lakatos y Feyerabend. Ustedes pueden analizar algunos de estos textos que pueden conseguir en la plataforma, pueden conseguir por internet y que son bien interesantes para ver en qué consisten los aportes de estos grandes autores. Continuamos entonces con el segundo presupuesto, y que es un problema, el problema de la representación. El conocimiento científico era considerado como un espejo que reflejaba el mundo y la percepción. Era como un receptáculo que recibía las impresiones del mundo y enviaba esa información a la mente. Esto, sin embargo, hoy en día, esto ha cambiado porque la realidad es dinámica, es compleja, no es lineal y por tanto todo lo que uno extrae de la realidad se presentan con cambios en esa representación que no se nos da en la mente o en el procesamiento de la misma. El problema tiene a su vez los siguientes supuestos: el supuesto ontológico, el supuesto lógico y el supuesto psicológico. En el ontológico se parte de un realismo ingenuo, ¿verdad? De un realismo ingenuo porque no existe una realidad que sea externa al investigador, ni que sea simple, ordenada y lineal, todo lo contrario. Son, son realidades complejas y dinámicas. Tenemos también el supuesto lógico. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia entre la realidad y el conocimiento acerca de esta. Y un supuesto psicológico que partía de una psicología del conocimiento según la cual solo era necesario entrenar la percepción para hacerla corresponder con la realidad. Esto también nos lo indicó Moreno 2002.
que me pareció bien interesante traer. Luego, ante todos estos enfoques y presupuestos epistemológicos, es importante que cada uno de nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra mirada, nos planteemos que en investigación educativa existen diferencias entre un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo hay una posición personal del investigador, hay interacción física entre el investigador y el fenómeno y están distanciados, una interacción psicológica entre el investigador y el fenómeno también distanciado. En cambio, en el cualitativo hay una posición personal del investigador. Se toman en cuenta los principios, los valores y las creencias de nuestros entrevistados y de nuestros actores. Hay una interacción física entre el investigador y el fenómeno. Estamos próximos a ello, no estamos distanciados. Hay una interacción psicológica entre el investigador y el fenómeno. ¿Por qué? Porque nosotros, al partir de que la realidad es compleja, es dinámica, es holística, nosotros nos involucramos directamente con el fenómeno. O sea, tenemos una empatía próxima, cercana, y estamos en permanente proceso de búsqueda. Eso es una diferencia entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Tenemos ahora también otras diferencias. Por ejemplo, el tipo de datos en el cuantitativo son confiables. También esto es una discusión que existe entre los que son cuantitativos y los cualitativos, porque los cualitativos decimos que nuestros datos son confiables, que son profundos y enriquecedores porque partimos de los actores y partimos de su propia realidad, de sus percepciones. Recolectamos los datos, el enfoque cuantitativo los recolecta mediante instrumentos estandarizados, nosotros o los cualitativos no utiliza instrumentos preestablecidos, los elabora y los va reconstruyendo. De manera que en la medida en que se hacen las entrevistas, las discusiones con los actores, los datos van emergiendo. En cuanto a la finalidad, en el cuantitativo se describen las variables y se explican sus cambios y movimientos. En cambio, en el cualitativo se comprende a las personas y a su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cualitativo nosotros entendemos e interpretamos lo que nos dicen nuestros actores. Continuamos entonces acá viendo otros diferencias. En el cuantitativo hay una descripción, en el cualitativo observación, en el cuantitativo se examinan datos de manera científica, en el cualitativo se califican las cualidades de un objeto. ¿Por qué? Porque nosotros sí utilizamos el método, sí se utiliza el método científico. Sin embargo, calificamos lo que nos dice el actor, cualificamos lo que nos dicen nuestros entrevistados, los analizamos y desde allí podemos emerger esos resultados. Se puede predecir el resultado en el cuantitativo, sin embargo, en el cualitativo varían de acuerdo al contexto y a lo que se investiga. En el cuantitativo hay resultados de datos y generalización, en tanto que en el cualitativo no se llega a la conclusión, ya que se encuentra en continuo cambio. Por eso es que nosotros, cuando hacemos investigación cualitativa, escasamente hablamos de conclusiones, decimos aproximándonos a las conclusiones, buscando conclusiones. ¿Por qué? Porque las conclusiones pueden variar y van en continuo movimiento. En el caso cuantitativo se utiliza la estadística, nosotros utilizamos datos cualitativos que nos permiten hacer el análisis. En el cuantitativo se hacen encuestas, experimentos, en cambio que en el cualitativo utilizamos entrevistas abiertas, entrevistas estructuradas, utilizamos también otro tipo de instrumentos que nos permiten obtener y generar datos. Esto lo obtuvimos, toda esta información de Hernández y Sampieri, ¿verdad? Y allí está la referencia. Más adelante, ante estos planteamientos, es importante que nosotros veamos cuáles son las fases de la investigación. Tenemos una fase conceptual, metodológica y empírica. En la fase conceptual nos preguntamos cosas como ¿qué se va a investigar? ¿Cuál es la base teórica del problema?
Acá trajimos algunos de los elementos que comprende. Tenemos que contextualizar dónde nos estamos ubicando en el espacio y tiempo en la investigación que realizamos. Debatir acerca del problema objeto de la investigación. Se formulan las preguntas de investigación. Se relacionan los objetivos generales con el específico y se analiza el marco teórico referencial de la investigación según sea el enfoque que se utiliza. Luego tenemos la fase metodológica. Responde a las preguntas cómo se investigará el problema. Es el plan que vamos a desarrollar para resolver el problema y comprobar las hipótesis o los supuestos. Todo va a depender, en este caso, estas fases que están aquí planteadas corresponden a un enfoque deductivo, un enfoque cuantitativo, porque puede variar o varía en la investigación cualitativa. Sin embargo, esto lo vamos a discutir fuertemente en el módulo de datos cualitativos. Luego tenemos entonces que tenemos una fase empírica, que es cuando aplicamos los instrumentos. Allí elaboramos los instrumentos. Esto también lo hacemos en lo cualitativo, recolectamos datos, también lo hacemos en cualitativo, preparamos los datos para el análisis, analizamos los datos. Los datos los podemos analizar por diferentes vías. Interpretamos los resultados y comunicamos los resultados y los hallazgos. Bueno, mis estimados participantes, en esto consiste este módulo 2. Es muy importante pues que ustedes estén atentos a revisar las referencias. Yo les traje aquí un pensamiento de Aristóteles que me pareció bien interesante y que dice: todo hombre por naturaleza desea saber. Así es, mis estimados participantes, los invito a que juntos podamos generar conocimiento. Bienvenidos a este módulo. Su amiga, su servidora, Magali Bricén.